como viste en el título del video, voy a estar hablando de la película The Perks of Being a Wallflower o Las ventajas de ser invisible desde este análisis en cuanto a lo que es el trauma complejo. Esta es mi película favorita, mucho antes de saber lo que era el trauma complejo y de poder atar cabos. Me llegó de una manera muy personal cuando salió en el 2012. Primero leí el libro, después vi la película y fue toda una experiencia, y a partir de ahí cada vez que la veo siempre me llega. Es como esas pelis que conectás, así me pasa eso. Entonces quiero avisar que va a haber spoilers, así que si no viste la película te recomiendo que la veas y después vengas acá, o que veas un resumen y después vengas, porque voy a estar hablando primero de lo que es el trauma complejo en sí y de cómo se muestra en esta película. El trauma complejo es una serie de síntomas que suceden cuando tenemos en nuestra historia muchos momentos seguidos traumáticos. Pueden ser eventos que no necesariamente son catastróficos, pero que sí la persona vive en soledad y por eso se transforman en cosas que trauman a la persona y le generan después síntomas a nivel psicoemocional. Entonces, en el caso de la película específicamente, tenemos el personaje principal de Charlie, interpretado por Logan Lerman, que es un adolescente de unos más o menos 15 años, que está en lo que sería la preparatoria, le dicen allá en Estados Unidos, y vemos en él, que comienza el año en una institución nueva y se manifiestan síntomas de lo que se conoce como ansiedad social, que puede ser visto como timidez o mucha vergüenza o ser introvertido, pero la diferencia con la ansiedad social es que vos querés socializar, querés tener amigos, hacerte vínculos, y tu ansiedad, tu nivel de ansiedad te genera muchas dificultades para poder hacer esto. Y esto lo vemos en el personaje de él, que como que quiere, pero le cuesta un montón, y cuando finalmente logra acercarse es todo un logro para él, pero siempre se nota, sobre todo al principio, después se va soltando y va teniendo más confianza, pero se nota esta sensación de luchar consigo mismo para poder hacerlo, ¿no? Y también a veces falta de códigos sociales, como dificultad para interpretar ciertas situaciones y que quedas como medio como desorientado en qué hacer. Eso también es parte de la ansiedad social a veces. Otro síntoma que vemos a lo largo de la película son los flashbacks, que son momentos donde él se va del presente y le vienen estos recuerdos súper vívidos de situaciones puntuales de su infancia. Y por lo general son situaciones donde estaba su tía, que es una mujer que fue como muy importante en su infancia, con la que él tuvo un vínculo muy cercano, y que falleció en su cumpleaños cuando era chico. Creo que tendría 6 años más o menos, o capaz que un poquito menos, porque no lo dicen, pero en uno de sus cumpleaños ella tiene un accidente de tránsito y muere, y él también recuerda este evento y todo. Y también nos enteramos muy al principio de la película que uno de sus mejores amigos se suicidó. Entonces hay como varios indicios de que tuvo situaciones fuertes de shock y pérdidas que lo fueron afectando, y eso también se puede terminar siendo un trauma si lo vivís en soledad y si te afecta y no lo podés procesar en el momento. Después otro síntoma que vemos son las lagunas, estas situaciones en las que él hace algo y después no lo recuerda y los demás le dicen vos hiciste esto y esto. Un ejemplo es cuando tiene la pelea en la cafetería, que él se había peleado con su grupo de amigos y en cierto momento a uno de ellos le empiezan a hacer bullying, a Patrick. Entonces él le viene como esta ira, que también es otro síntoma, los ataques de ira, la impulsividad. Y los caga piñas a todos, o sea, los revienta. Y nosotros en la película vemos un corte. Vemos el momento en el que él se acerca y luego el momento en el que está con los puños todos llenos de moretones y los demás todos lastimados. Entonces ahí eso representa que hubo una laguna en el tiempo. O sea, es algo que sucedió, pero en su psiquis es como que hubo un corte. Él no recuerda eso que los demás sí vieron que sucedió.
Después, bueno, otro síntoma clásico asociado a trauma complejo es el consumo de sustancias, que también lo vemos, que él empieza a consumir drogas, consigue a alguien que se las facilita, alguien del grupo, y como esto lo hace para evadir su sentir, porque no puede lidiar con esto que le pasa de los flashbacks y las sensaciones que tiene. En este momento él no estaba teniendo ningún tratamiento psicológico. Después, al final de la película, cerca del final, por un evento puntual que tiene donde recuerda el hecho traumático que más desencadena este trauma complejo, que después lo voy a mencionar, ahí sí empieza a recibir tratamiento. Y después, bueno, algo más general en la personalidad de alguien que tiene trauma complejo es esta tendencia a ser muy complaciente, a poner a los demás por encima de él, por adelante, o sea, como las necesidades de otros están primero que las suyas. Hay una frase que resume esto, que se la dice Sam, que dice: Charlie, vos no podés poner las necesidades de los demás adelante tuyo y pensar que eso es amor. O sea, no podés abandonarte de esa manera y creer que eso es amar a alguien, porque eso no es amor. Eso es una respuesta traumática, básicamente. Que vos pensás que tenés que estar para los demás porque si no te van a abandonar, y que es la única manera de relacionarte con las personas que sabés. Y también tiene que ver con dificultad para poner límites. Cuando él empieza a salir con Mary Elizabeth, él no quiere salir más con ella, ya está como harto y no sabe decírselo, no sabe decirle de forma asertiva: mirá, ya no quiero salir más contigo, sos re bien, me caes bien, pero no quiero. Y lo que termina haciendo es un acto que capaz que Freud le diría acto fallido, que están con sus amigos, incluida Sam, que es la que realmente a él le gusta, su amiga Sam, y él termina en un acto impulsivo dándole un beso a ella, cuando le dicen: tenés que darle un beso a la chica más linda que está acá, y ahí Mary Elizabeth, su novia, queda de cara y obviamente se genera un conflicto, él se pelea con todo el grupo. Entonces, bueno, al final esto de no poder ser asertivo, poner límites, expresar lo que sentís, termina generando estos hechos que son peores porque lastiman a las demás personas. Bueno, ¿cuál es lo que nos muestra la película que fue como el hecho más fuerte que fue generando este trauma complejo? Que es algo repetitivo, ¿no? Esto del hecho que se repite varias veces o varios hechos diferentes que generan trauma. Resulta que esta tía que él recuerda, bueno, ya lo sabes porque ya viste la película, como te dije, tenés que verla antes de ver esto. Si no, es un gran spoiler, por eso digo. Resulta que la tía abusaba sexualmente de él cuando era chico. Entonces él, cuando comienza a tener un vínculo más íntimo con Sam, que al final está con ella, recuerda, se le desbloquea ese recuerdo, y ahí es cuando entra en esta crisis que tiene que recibir tratamiento, porque entra con una crisis de sentirse muy, muy culpable y al borde de, bueno, cometer algún acto medio peligroso. Nos muestran como que ve un cuchillo y se empieza a acercar y llama a la hermana en estado de angustia, empieza a llorar. Esto de los ataques de angustia y todo también son un síntoma. La hermana de él se percata, les dice a la policía que vaya a la casa, bueno, no me acuerdo a quién, que vayan a asistirlo. Bueno, lo asisten y lo pueden internar antes de que cometa alguna estupidez. Y ahí, bueno, vemos que empieza a recibir tratamiento, nos enteramos de lo que pasó. Los padres quedan en shock porque obviamente no sabían nada. Y bueno, y ahí de a poco empieza a recibir el tratamiento que necesita para ir sanando o, bueno, manejando los síntomas del trauma complejo. Bueno, eso en cuanto a lo que es los síntomas que tiene Charlie. Está muy bien expuesto en la película. Todo este desarrollo nos va llevando como a ese momento clave en el que nos enteramos del origen de todo esto, ¿no? Y bueno, tanto si sos una persona que ha lidiado con uno de estos síntomas, ha tenido situaciones similares a las que le desencadenan a él este tipo de trauma o no, es como una muy buena película para entender lo que es vivir con trauma complejo y cómo es algo incisivo en el día a día y cómo necesitas un tratamiento y cómo justamente le llaman trauma complejo. Es algo más complejo que el estrés postraumático de un evento puntual que se trata más fácilmente. Porque acá tenés como que muchas conexiones cerebrales que se fueron formando a lo largo de tu vida. Entonces, ir como
separando lo que es el presente de lo que sucedió y que no te siga afectando, lleva mucho tiempo y a veces hay cosas que por ahí vas a tener que seguir procesando, no sé si toda la vida, pero ojalá que no. Yo estoy en el proceso también, pero bueno, es como algo más intrínseco, se termina siendo parte de tu vida cotidiana. Y me parecía que estaba bueno hablar de esto porque es algo que se está hablando mucho en redes, lo que es trauma complejo, lo que es trastorno de estrés postraumático. Y ejemplificar una película que se ve muy claro es como una forma de acercarnos a eso si no tenemos idea de lo que es y para poder entender.